tema que vamos a desarrollar el día de hoy, que son principios del derecho laboral, ¿no? ¿Por qué es tan importante entender estos principios y que siempre yo lo pongo en vitrina, sobre todo cuando se da este tipo de charlas y sobre todo para que las personas entiendan un poco del derecho laboral? Tiene que ver mucho con las reglas del juego, ¿no? ¿Cómo se entiende el derecho laboral? Entonces, los principios laborales es este espíritu con los que se rige tanto el empleador como el trabajador. Es como el marco de acción que tiene el empleador para poder realizar la subordinación. Acuérdense que la subordinación es el elemento más importante en un contrato de trabajo, en un vínculo laboral, donde tiene este poder de dirección, este poder de fiscalización y de sanción. Pero eso se tiene que hacer bajo un marco regulatorio que obviamente va a estar definido por los derechos fundamentales y que está plasmado en la Constitución por las leyes, ¿cierto? Y también por la costumbre. Entonces, los principios laborales me ayudan a entender este marco de acción que tiene el empleador, el marco de acción que tiene el trabajador o la trabajadora, qué es lo que puedo hacer y lo que no puedo hacer, me ayuda sobre todo a tener criterio, ¿no? De repente yo sé que puedo, como área por ejemplo, de talento, que en la gerencia quiere contratar a un personal con determinado perfil. Pero ese perfil es totalmente inconstitucional, por ejemplo, ¿no? Me indica que debería de ser de determinada universidad, que debería tener determinado características físicas, ¿no? Entonces yo sé, obviamente, que esto es discriminatorio, pero también cómo lo plasmo. De repente uno puede decir, pero esto es un tema de una empresa de libre mercado y que decide qué personas ingresan o no, y no es así. Entonces, a través de los principios laborales, puedo complementar una serie de normas y me ayuda, como les estaba comentando, a tener criterio. No solamente decir, esto está mal, sino que entiendo que a través de los criterios, sin siquiera tener una norma, pues puedo entender que está mal. Hay cuestiones que sí van a ser obvias, como el ejemplo que le estoy dando, pero hay otras cosas que no son tan obvias y de repente están en el límite de se puede o no se puede hacer, ¿no? Entonces, los principios laborales me van a ayudar a tener este criterio muy importante. Además, estamos en el tiempo de la inmediatez, ¿no? Entender mucho los conceptos, la doctrina, pues es tener pues abundante lecturas, horas de lectura. Entonces, los principios laborales, al tener este criterio, como que ayuda a entender, no digo que se desplace, pero de alguna manera te ayuda a tener estos conceptos, estos conocimientos que de alguna manera uno los tendría leyendo mucha doctrina. Acuérdense que nosotros nos enfocamos en la familia romana, tenemos que saber doctrina, tenemos que saber conceptos, pero por el hecho de inmediatez, a veces con esos principios podríamos ayudarnos, ¿no? No todas las profesiones necesitan saber toda la doctrina, a menos que seas un abogado, pero de repente pues hay alguien de recursos humanos, de administración, el jefe, pues, ¿no? Que necesita saber algo muy puntual, ¿no? Como se dice, a la vena, pues con los principios laborales, entendiendo estos criterios, pues puedo también entender y tener estos criterios como que si estuviera o hubiera leído mucha doctrina que en derecho laboral sí se necesita, es recomendable. No lo digo que no se tiene que hacer, pero hay profesiones que sí las necesitan, otras que es muy importante, como un abogado, pero te ayuda mucho, sobre todo a tener estos conceptos tan importantes. Entonces, ya habiendo comentado qué son los principios, aquí les muestro una serie de principios, no son los únicos, hay más principios. Acuérdense que el derecho a ser dinámico va a haber de todas maneras un principio, como el principio por ejemplo, el tema de la desconexión digital, sobre todo por el teletrabajo, y es un principio que ya está inmerso en el derecho laboral. Pero lo que les estoy comentando y lo que ustedes están observando son los principios que más se utilizan y son trazables, es decir, que están tanto en el sector público como en el sector
privado, ¿no? Algunos me dicen, no, pero en el sector público esto no se da. Pues justamente si nosotros sabemos estos principios, sabemos nuestros derechos, pues la relación que se va a tener con el empleador va a ser distinto. La mayoría indica, pues no, en mi organización no se realiza de esta manera. Pues eso justamente es porque hay una brecha de conocimiento. Entonces, al haber esta brecha de conocimiento, pues la mayoría de empleadores justamente abusan de este desconocimiento, ¿no? Entonces, al tener temas ya más claros, pues la brecha se va a reducir, se van a alinear, ¿no? Y va a ser bastante provechoso, un ganar-ganar, como se dice, entre el empleador y el trabajador. Pero para esto es muy necesario difundir estos conceptos. Primer cuestión, y creo que es muy importante a nivel de sociedad, es que si ustedes tienen conocimiento, pues difúndanlo, ¿no? Difúndanlo en sus organizaciones, difúndanlo con lo que estamos, o lo que vamos a conversar, por ejemplo, el día de hoy, pues difúndalo con sus compañeros para que todos estemos alineados, todos ganemos, ¿no? Entonces es una contribución que uno también hace a la sociedad, ¿no? Que eso es súper importante. Entonces, los principios, como ustedes están viendo, los vamos a desarrollar, ojalá que podamos desarrollarlo y terminarlos, tenemos un poco tiempo, así que cuando ustedes quieren me hacen las preguntas, por favor, vía chat, pero que estén relacionados al tema, se los agradecería. El primer principio es el que abre todos los otros principios, es el principio de buena fe laboral. Este principio es un principio en el cual obliga al empleador a realizar todos sus procesos, sus procedimientos, todo su marco de acción, hasta el rubro, pues enfocado en la legalidad. No puede realizar determinadas guías, determinadas funciones, o le va a dar determinadas funciones a los trabajadores extralimitándose del marco de acción. Por ello, el principio de la buena fe laboral pues está inmerso en la Constitución, en los tratados internacionales, en la ley de productividad y competitividad laboral o la ley del rubro donde esté la empresa. Pero también el principio de la buena fe laboral también es para el trabajador, ¿no? O trabajadora, en el cual debe de realizar, a ver, hago un paréntesis. Chicos, me comenta Teresa que está el audio entrecortado. Rapidito, coméntenme si es que es así para hacer a ver, ayúdenme por favor en ese sentido para cerrar inmediatamente. Se escucha bien. Entonces, a ver, Teresa, haz un refresh de tu compu o tu laptop porque me comentan que sí se escucha bien. Ok, cierro paréntesis. Entonces, el principio también de la buena fe laboral le compete a el trabajador porque tiene que actuar de buena fe. La buena fe laboral es importante para el vínculo laboral. Sin esta lealtad, sin esta idoneidad de realizar pues las funciones, pues cae en una causa justa de despido, por ejemplo, ¿no? Pero esta buena fe laboral, esta lealtad, pues también tiene sus límites, y eso también está en este marco de acción. O sea, jamás se le podría decir a un trabajador aduciendo la buena fe laboral y la lealtad, pues firmando un documento en blanco, o realizando acciones que puede ser que vaya en contra incluso de los mismos principios de la persona, ¿no es cierto? O que puede tener tintes no de un buen fin, ¿no? Entonces, el principio de la buena fe laboral ataña a las dos partes, ¿no? Tiene que estar muy inmersos también en el principio de legalidad que tiene que ver con que todas las funciones que vaya a realizar, pues que esté emanado en el contrato, es la obligación que tiene, ¿no? Y que lo haga de forma diligente. Y el empleador, pues en todas las leyes que está facultado, pero también que protege a el trabajador. Entonces, es muy importante que cuando una organización se constituya,
tenga muy presente este principio de la buena fe laboral. Esto tiene que ver mucho, no sé si ustedes han escuchado, gracias Fabiola, si no lo han escuchado, del propósito de la organización, ¿no? Entonces, el principio de la buena fe laboral está inmerso en todas las leyes, la Constitución y las leyes peruanas, pero uno también lo puede ver de forma mucho más amplia. Acuérdense que estamos ya en un mundo globalizado, en un mundo pues que uno puede inmediatamente conectarse con otros países. El Perú, por un tema de competitividad, pues está exportando, está realizando servicios, está siendo muy demandado en otros países. Por lo tanto, una organización que no mire cómo está realizándose la parte legal en otros países es un menos, ¿no? Un punto menos a la competitividad de esa empresa. Esa empresa tiene que tener claro lo que están haciendo otros países. Y por eso, en base a lo que les estoy comentando, pues también tiene que incluir dentro de su estrategia legal, laboral, ¿no? Algunas normas que podrían ayudar a uno entender un propósito, y es entender un propósito es una parte más de la buena fe laboral. O sea, entender el propósito es, ok, yo entiendo la parte legal, la voy a cumplir, pero también voy a tener un propósito. Y un propósito tiene que ver con la sostenibilidad. Entonces, el propósito uno lo puede tener dependiendo del rubro, ¿no? Si es una universidad, pues tener trabajos de calidad podría ser, o una educación de calidad, por ejemplo. Entonces, el tema del propósito uno lo puede ver a través, por ejemplo, de las OD, perdónenme, a través, a ver, denme un segundito, perdónenme, un segundito, a través, por ejemplo, de las ODS, no que ustedes se han escuchado las ODS. Entonces, ir ampliando. Entonces, la parte legal y la parte de relaciones laborales puede proponer a la alta dirección algunas estrategias y que se ven en otras empresas, y en otras empresas extranjeras, en el Perú también ya se está dando. Entonces, parte de su misión, de su visión y de su propósito, porque tienen que tenerlo muy claro, porque actúa en base al lineamiento de la organización, tiene que actuar todas las áreas, y obviamente la parte de relaciones laborales también tiene que estar ahí, ¿cierto? Entonces, de repente la organización es una organización que tiene además una fundación, como muchas empresas la tienen, pues podría ser que su objetivo va a ser el número uno, que tiene que ver con el fin de la pobreza, ¿no? Hay muchas fundaciones, entonces es importante que la buena fe laboral también se materialice en este sentido, ¿no? Otro podría ser que parte de los procesos que realiza la organización, cualquier proceso, dependiendo de lo que quiere, en todo caso, que se visualice la organización. Acuérdense que el propósito no solamente es que la organización cumpla, fíjense que todo lo que involucra la buena fe laboral, en la parte legal, la parte de tener un propósito de sostenibilidad, es decir, una retribución a la sociedad, ¿no es cierto? Y obviamente esto va a ayudar mucho a atraer el talento, va a traer mucho a que los diferentes trabajadores se sientan identificados con la empresa, pero también es con la transparencia. Parte de la buena fe laboral tiene que ver con que ciertos procesos se puedan transparentar o se puedan publicar. La organización va a decidir. Esto se llama el CRI. Hay ya muchas empresas en el Perú que lo están utilizando, sobre todo en la parte de contratación, ¿no? Que se está contratando, por ejemplo, sin ningún tipo de sesgos de discriminación. A la comunidad LGTB, por ejemplo, se le está contratando, o se está haciendo, por ejemplo, proyectos para que personas que le dicen la comunidad plateada, que se le está diciendo, o los baby bloomers, como se les decía antes, ahora es la comunidad plateada, pues también tengan la opción de contratar, ¿no? Entonces, parte del área de relaciones laborales, de cómo es el contrato, sin un sesgo de discriminación, pues podría uno adscribirse al CRI, por ejemplo, ¿no? Otro término, y que está muy alineado a relaciones laborales, tiene que ver con el compliance, ¿no? El compliance, es una área mucho más amplia de la parte legal, ¿no es cierto? Porque de repente la parte legal está
organizada a las contingencias y no a la prevención, ¿no? Generalmente el área legal está, a ver, ¿qué necesitamos? Algo que nos siempre es una amenaza, pues la parte legal, de repente por ahí un tributarista, de repente también está inmerso también un contador, un penalista, ¿no? Y ahí nomás. En cambio, el compliance es un área mucho más amplia porque se identifica todos los procesos que tiene una organización y que debería haber un especialista, claro, un oficial principal y varios, ¿no? Abogados, pero netamente para prevenir, no tanto para apagar incendios. Entonces, el área de compliance ayuda mucho al tema del principio de la buena fe laboral, por supuesto. ¿Por qué? Porque estoy ayudando a que la empresa se ajuste a los lineamientos, pero aquí ya estoy enfocándome en algo más global. Siempre, chicos, cuando ustedes sean emprendedores, trabajen en una empresa, siempre es interesante ver qué es lo que hacen las otras empresas y en otros países, ¿no? Porque eso lo podemos incluir en los procesos de nuestra organización para que la empresa crezca y sea mucho más competitiva. Otra forma de ampliar el principio de la buena fe laboral son con políticas, ¿no? Políticas de hostigamiento, y es un tema, chicos, que es del 2019 apareció el tema de hostigamiento, sobre todo el nuevo concepto que es de conducta sexista, pero el tema de hostigamiento sexual tiene muchos años. Por ejemplo, una política de salud mental, por ejemplo, es parte del principio de la buena fe laboral. ¿Por qué? Porque estoy alineado a la parte, incluso aquí, de leyes peruanas, ¿no? Una de estas leyes, de estas políticas que también podría uno hacerlo, pero de forma apropiada, es pues la diversidad y la inclusión, ¿no? Algo como que le estaba comentando de la buena manera en que uno debería contratar, ¿no? Esta comunidad plateada que ha cambiado de los baby bloomers. Entonces, esta diversidad e inclusión pues tiene que ver que en el proceso, por ejemplo, de selección y de contratación, pues se contrate a una variedad de personas con diferentes opiniones, edades, lugares, ¿no? Porque esto enriquece a la organización, ¿no? De repente, cuando uno no ha trabajado con personas de diferentes países, por ejemplo, de repente uno no lo ve. Pero, por ejemplo, en mi caso, que yo día a día trabajo con muchas personas de varios países, es muy interesante cómo uno puede aplicar un problema con una realidad, a su realidad o alguna experiencia que haya tenido, y es muy interesante, ¿no? Y también trabajar no solamente de varios países, sino de diferente grupo etario, ¿no? Entonces, los problemas, ¿no es cierto?, se solucionan de una manera bastante creativa y bastante corta, ágil, ¿no? Ágil, que hace que la empresa sea, insisto, bastante competitiva. Entonces, algunos ejemplos de la buena fe laboral, por ejemplo, aquí es bien interesante porque la buena fe laboral no solamente es algo que debería verse en la organización, sino que la organización, cuando contrata o subcontrata, terceriza o hace una intermediación, etcétera, pues también debería de estar inmersa en la fiscalización de todo hasta llegar al producto final. Entonces, el principio de la buena fe laboral no es solamente en los procesos internos que tiene la organización. Entonces, un ejemplo a nivel internacional, pues son estas empresas que ustedes las deben de conocer, que son que venden ropa. En el Perú hay algunos retail que a su vez venden estas marcas, pero también hay tiendas individuales aquí en el Perú. Y ha habido mucho, sobre todo, investigaciones en las cuales pues se visualiza que hay una subcontratación ya como si fuera una trata de personas, porque se contrata de forma inadecuada, ¿no? Se les promete que se les va a contratar con un horario pues normado, que se les va a dar los beneficios, etcétera, pero sin embargo no es así. Muchas veces estas empresas lo que realizan es que o en todo caso dicen que van a investigar y nunca se llega a ninguna conclusión, o en todo caso solamente se centran en lo que es la matriz, cuando no es así, ¿no? Entonces hay una responsabilidad
en la cual el servicio final o el producto final, es decir, hasta donde tengo la prenda, por ejemplo, en el caso del ejemplo propuesto, ¿no? Debe de continuar el principio de la buena fe laboral, verificar a la empresa de tercerización, a la intermediación, a las subcontratas, así sea de otro país. El hecho que muchas empresas vayan a determinados países donde la mano de obra es barata, eso no implica que se pueda desatender y puede indicar, bueno, las normas son de esa manera. No, la principal es la que indica, la que da estos lineamientos de cómo debe ser la forma de contratación. Entonces, esto es muy interesante. Entonces, para que vean que el principio de la buena fe laboral no solamente se rige, insisto, en procesos internos, sino también en procesos externos y que incluso traspasa fronteras, ¿no? Porque el principio es un término amplio y obviamente el contenido va a estar dependiendo de cada país, pero esto no implica, o cada país, siempre y cuando de repente la legislación sea muy básica, pero la organización tenga un estándar muy bueno en temas de relaciones laborales, ¿no es cierto? O políticas de contratación o políticas de seguimiento de la contratación. Entonces, uno tiene que ir a ese punto y donde el país donde esté o donde se realice alguna parte del producto final, pues la empresa debe de continuar vigilando y protegiendo a las personas que están, por mucho que sea, insisto, una tercera o una de intermediación. Caso de estas empresas que le estaba comentando aquí, la fuente es de Taringa, es una investigación que ya tiene bastante tiempo y es una investigación bastante seria y por el momento hasta ahora no han hecho ningún tipo de eco o de respuesta a esta investigación. Otro caso interesante de este principio de la buena fe laboral ya aterrizado en el Perú, se trató de esta empresa de retail, no bastante conocida, creo que está en todos los departamentos del Perú, en el cual se contrató a una persona transgénero, no se sabía que era transgénero, pasó todos los procesos de contratación, o sea, quiere decir que para que esté contratado, pues pasó todos los procesos, era idóneo, estaba muy alineado al perfil, entonces no había ningún tipo de impedimento para que la persona pueda ser contratada, ¿no? Sin embargo, cuando lo llaman para que firme su contrato, pues se dan cuenta que es transgénero y en un WhatsApp le comentan que no puede ser contratado porque en este caso pues no cumple con las expectativas de la empresa por ser transgénero. En este caso pues vemos clarísimamente cómo no se está cumpliendo con el principio de la buena fe laboral, en este caso de la Constitución, sobre todo el artículo 2, en la cual nadie debería ser discriminado, ¿no es cierto?, por sexo, etcétera, y sobre todo que acá o sea, cuando uno contrata puede ser que haya algún sentido de que se contrata por determinadas características, pero deben estar justificadas, ¿cierto? En este caso, no habría ningún tipo de justificación. Por lo tanto, esta empresa, si ustedes ven su website, pues indican pues, que el tema tiene un propósito, ¿no? Tiene una misión, una visión, etcétera, etcétera, pero no se ajusta, porque lo real es que no cumplen con el principio de la buena fe laboral, que es amplísimo, ¿no es cierto? Es amplísimo. Aquí pues hay una clara y notoria discriminación hacia este tipo de personas que deberían ser contratadas más que todo por un tema de meritocracia y no por un tema de libre mercado o lo que decide la organización, ¿no? Otro punto más en el proceso, acuérdense que el principio de buena fe laboral puede ser por la organización, cómo actúa, puede ser, que lo hemos visto a nivel internacional, con estas empresas de retail, lo hemos visto con el caso peruano, pero también con un proceso, ¿no? Con un proceso. Cuando hubo todo el tema de la pandemia, chicos, el Perú era muy reacio a hacer compras online. Generalmente desconfiaban, en verdad no había procesos idóneos y no había una cultura de estas compras. El marketplace o e-commerce, por ejemplo, no era algo que en el Perú se daba, muy pocas personas, insisto, y con el tema de la pandemia, que todos estuvimos confinados, pues la mayoría lo que hizo fue comprar, ¿cierto? Se disparó el tema del e-commerce y más que todo el 60 o el 70% pues fue compras online. Entonces,
ya se hizo un hábito comprar, ya hubo un tema de un poco de esta confianza a nivel de compras por delivery, ¿no? Pero ¿qué es lo que sucede cuando se aplica este principio de la buena fe laboral con un proceso, y por qué, y la capacitación que debería tener los trabajadores, ¿no? En hacer en un proceso, pero de acuerdo a la parte legal y no la parte de la organización. Aquí es netamente el caso de Olva, ¿no? Olva, cuando entrega un paquete, o entregaba un paquete, porque felizmente que lo han cambiado, aunque esto es dependiendo de la zona, ¿no es cierto? Lo que hacía como parte de su proceso de verificación de entrega de productos es ni siquiera solicitar, te tomaban una foto del rostro. ¿Alguien sabe si el rostro, chicos, que es la imagen, no es un dato confidencial? ¿Alguien sabía que es un dato confidencial o es un dato que normal me lo podrían dar y yo no me puedo negar bajo ningún concepto a tomarme una foto? ¿Alguien lo sabe? Porque es un tema bien interesante, ¿no? La mayoría, por ejemplo, piensa que esta forma de verificación es normal que te soliciten una foto para efectivamente verificar que se ha entregado y uno no puede negarse. Y eso es totalmente falso. La imagen, chicos, es un dato biométrico, así como la huella, la firma, son datos biométricos. Estos datos biométricos, chicos, son datos confidenciales. Y al ser confidenciales, te tienen que solicitar el consentimiento, pero no un consentimiento verbal, sino un consentimiento escrito. Uno puede negarse a tomarse una foto porque incumple en todo caso con la ley. Para aquellos que no están muy familiarizados con la norma, y sobre todo con ese tema del derecho digital / laboral, que ustedes deberían ya de tenerlo muy presente, es la ley 29733, que es la ley de datos personales, ¿no? Entonces, este tema de que se tiene que tomar una foto, chicos, o entregar algunos datos, por ejemplo, o la foto del DNI, son datos totalmente confidenciales y me tienen que decir por qué lo van a requerir. Entonces, dentro de sus procesos, la buena fe laboral debe estar dentro de sus procesos y debe de recoger pues esta ley, la 29733, en la cual indica que hay diferentes tipos de datos, ¿cierto? Y cuando son biométricos confidenciales, pues se debe de solicitar el consentimiento. Si no quiero tomarme la foto, pues tiene que haber otro respaldo por parte de la organización para ver qué tipo de otro proceso podría ser para la verificación, pero no podría exigirle a la persona que recibe, en este caso el producto o el servicio, que tiene obligatoriamente que tomarse una foto. Entonces, desde ahora, chicos, si alguien les pide una foto, pues si ustedes no quieren, simplemente dicen no, tómenme la foto dentro de mi domicilio, ¿no es cierto? Pero no me pueden tomar una foto porque me amparo en la 29733, mi rostro es un dato biométrico y no doy ningún tipo de consentimiento. Entonces, importante que ustedes tengan presente. Y en este caso, ¿cuál sería? Pues que el principio de la buena fe laboral no está de acuerdo al proceso que tiene Olva, pero también tiene que ver con la capacitación del trabajador, ¿no? Acuérdense que un trabajador cuando labora externamente representa a la organización. Entonces, ahí también tiene que ver que la buena fe laboral implica que también el trabajador no ha sido capacitado adecuadamente, ¿no? Si bien es cierto, hubo esta queja, ¿no es cierto?, a Olva, pues solamente este tema de ser muy cuidadoso se da en Lima y en otras partes, sobre todo en provincia, pues siguen exigiendo la toma de foto al rostro, ¿no? Entonces, es muy importante que ustedes sepan la ley de datos personales, chicos, sobre todo porque pues puede haber mucha clonación. Acuérdense de este tema pues de Teleticket, por ejemplo, que ha pasado, ¿no? La clonación del código QR, pues no podría indicar que ha sido una mera estafa y ellos desconocen
o en todo caso no asumen ningún tipo de responsabilidad, pues este proceso, el proceso en este caso de la emisión de los tickets y del QR es netamente responsabilidad, por ejemplo, de Teleticket, ¿no? Entonces, los trabajadores, hay que ver si los trabajadores estuvieron capacitados en que no se puede difundir la información, ¿no es cierto?, de los QR, las políticas, la parte legal y de TI que debería tener toda organización. Entonces, el principio de buena fe laboral, si ustedes se dan cuenta, es amplísimo, pero después uno lo va a ir reduciendo dependiendo del tema, ¿no? Si es un tema de datos personales, pues vamos a ver cómo la organización va a ir con el tema de la buena fe laboral y de todas las leyes que implica pues esta cultura de prevención, sobre todo del derecho digital, que ahora es un híbrido con el laboral. Entonces, el caso de Olva es un tema bien interesante, el de Teleticket también es bastante interesante, porque no se le podría responsabilizar ni al cliente, ni siquiera, bueno, la chica tendría otra responsabilidad, pero responsabilidad también lo tiene en este caso. En el caso de RENIEC, por ejemplo, ¿no? La buena fe laboral de RENIEC, de los mismos trabajadores que han difundido o en todo caso han cambiado la información de los registros. Entonces ahí también en otra charla hablaremos de estos dos casos que son muy recientes en el tema de la buena fe laboral, vistos también desde la parte laboral, ¿no? ¿Qué tal, chicos? ¿Les ha parecido este primer principio de la buena fe laboral, que es el que engloba, ¿no es cierto?, toda la organización? Conocían estas normas, conocían este principio, chicos, este marco de acción. Toda organización debe de comenzar con este principio de la buena fe laboral. Todo debe de mapear y tener una matriz de todas las leyes que deberían de estar dentro de la organización. Deben de mapear, ¿no? Una herramienta bien interesante para utilizar estos principios, por ejemplo, es el FODA, ¿no? El FODA y la matriz de partes interesadas ayuda mucho a entender sobre todo cuáles las leyes que debo de aplicar y cuáles son las instituciones de las cuales debería de mapear para no tener ningún tipo de contingencias. ¿Conocen, chicos, este principio? Este principio, acuérdense que está en el artículo 25, inciso A, de la Ley de Productividad y Competitividad Laboral. Entonces, si ustedes ven, por ejemplo, en el tema de la causa objetiva de despido, ahí se va a mencionar este principio de la buena fe laboral. ¿Lo conocían, chicos? ¿O es algo reciente o ya tenían algo de noción sobre el tema? A ver, me comentan, ¿quiénes están por aquí? Para hacer algo para no ser un monólogo. A ver, Juliana dice, no, para mí interesante. Así es, Teresa, así es. Difundan las leyes, chicos, difundan las leyes. Ese principio es súper importante porque ustedes ya van a saber cuál es el marco de acción que tiene la empresa. Carlos nos dice, es nuevo para mí. Así es, entonces difundan, chicos, este principio, y también les digo que este principio lo pueden encontrar, insisto, en el artículo 25, inciso A. Les va a ayudar mucho. Es amplísimo, chicos, amplísimo. Otro principio, artículo 25, me parece que por aquí lo he puesto. Lo voy a poner aquí, chicos, en el artículo 25, inciso A, de la Ley de Productividad y Competitividad Laboral. ¿Sí? Por supuesto, Perla. Eso es lo importante, ¿no? Estas charlas son tan interesantes porque acuérdense que si le piden una firma, ¿por qué? Acuérdense que yo trabajo mucho en el tema de ciberseguridad y de la parte legal, laboral también. Entonces, toda la parte de los datos y del derecho digital es súper, súper importante. Y acuérdense que el tema de la transformación digital, todo lo que se viene, pues uno tiene que estar al tanto. Y la ley 29733 ayuda muchísimo, ¿no? A entender, y acuérdense que solamente para ampliar este punto, es que todas las áreas de todas las organizaciones tienen que llenar un formato. Y este formato está en la Dirección Nacional de Datos Personales, en la cual deben de indicar qué datos son los que están
tratando, es decir, copia, difundir, están de repente almacenándolo, destruyéndolo, etcétera. Entonces sí se tiene que llenar estos formatos y esto es de manera obligatoria, ¿no? Entonces, para todos los que quieran profundizar, ingresen a la Dirección Nacional de Datos Personales, van a ver el formato que ahora es virtual, entonces es obligatorio, es decir, no solamente relaciones laborales, sino tiene que hacerlo logística, lo tiene que hacer el área de ventas, recursos humanos, etcétera. Cada uno tiene que hacer sus diferentes formatos y va a depender si hace tratamiento de trabajadores, de clientes, proveedores, etcétera. Y lo tiene que registrar, ¿no? Lo tiene que registrar y en un tiempo más o menos de 7 a 15 días, pues hay una resolución donde indican que estás ya formalizado en temas de datos personales. Si no lo estás, pues lo más probable es que haya una multa. Acuérdense que en el tema laboral, chicos, no solamente Servir, no solamente Sunafil, hay diferentes instituciones que van a proteger dependiendo del tema, ¿no? La mayoría siempre piensa que laboral igual Sunafil o igual Servir. No, va a depender del tema en el cual se esté tratando, ¿no? Y va a haber una institución en la cual va a proteger determinado. Si es, por ejemplo, una persona, pues está con un problema de salud y no lo quieren contratar, pero tiene un tema de idoneidad para el puesto, pues estaría pues con ADIS, por ejemplo, en este caso, ¿no? Otro principio que es bueno entenderlo es el principio de primacía de la realidad, y creo que la mayoría lo conoce, sobre todo porque este principio es el principal, ¿no? Valga la redundancia, el principal, el que utiliza Sunafil y Servir, ¿no? Pues cuando uno tiene un vínculo laboral, pues generalmente el empleador, sobre todo un empleador no maduro legalmente, no va a querer tener ningún tipo de documento o algo que lo vincule, ¿no? Entonces, por eso que tanto Sunafil como Servir utilizan este principio, porque lo que importa es lo que realmente sucede. El principio de primacía de la realidad es cuando hay una diferencia entre documentos y entre lo que realiza realmente la persona. Entonces, vamos a suponer el siguiente caso, ¿no? Y aquí creo que es donde mucho les interesa a ustedes el tema del contrato. Acuérdense que el área de relaciones laborales es mucho más, chicos, que un contrato, que un despido, ¿no? Hay muchas políticas muy interesantes, como lo que les acabo de comentar en el principio de la buena fe laboral. Pero bueno, entiendo que es algo importante y que inicia, digamos, el vínculo laboral. Acuérdense que cuando uno está en un proceso de selección, solamente para que lo tengan claro, también protege el derecho laboral, y se ha hablado del principio de la buena fe laboral. Entonces, el principio de la buena fe laboral protege incluso desde la persona que está candidateando, ¿no? Cuando uno es candidato, está en el proceso de selección, pues está el artículo 2, que es de la Constitución, que en este proceso de selección, pues no debe haber ningún tipo de discriminación, ni siquiera ningún tipo de porcentaje de contratación para mujer o para hombre, ¿no? A menos que se justifique. Entonces, el principio de la buena fe laboral, chicos, va a estar inmerso, insisto, dentro de los otros principios que vamos a desarrollar, ¿no? Entonces, en este proceso de preselección, acuérdense que también está el candidato o la candidata está protegido, ¿no? Hay varias leyes interesantes que si es que a ustedes les apetece estar en el diplomado, pues vamos a ir desarrollando. Pero lo cierto es que cuando uno comienza un vínculo laboral, que comienza con un contrato, ¿no es cierto? Un contrato es una manifestación de dos voluntades. La voluntad del empleador, ¿no? En que se realice el trabajo de acuerdo a sus cánones, a sus principios, de acuerdo a su ideología, ¿no es cierto? Y de acuerdo a lo que crea apropiado para que se desarrolle de una forma sobre todo muy idónea y muy productiva, ¿no? Y en el caso del trabajador, pues debe de tener esta lealtad que le comentaba al inicio para desarrollar de acuerdo a lo que cree el empleador las funciones, ¿no? Debe hacerlo de manera apropiada. Entonces, esta forma de manifestación de ambas voluntades, por ejemplo, es un poco de la doctrina de lo que es un acto jurídico, que es lo mismo que un contrato. Acuérdense que un acto jurídico es la manifestación de voluntades y una
y el acto jurídico es el género y la especie sería un contrato, ¿no es cierto? En este caso sería un contrato de ámbito laboral. El contrato laboral tiene 3 elementos esenciales que está especificado en el artículo 4 de la Ley de Productividad y Competitividad Laboral. Lo primero es, y yo quiero que ustedes entiendan, la ley dice, ¿cómo sé que estoy en un contrato laboral o estoy en un contrato de locación de servicios? Pues fácil, ustedes vayan más que todo a los conceptos de cada término, ¿no? Si uno está, y uno quiere saber si está inmerso en un contrato laboral, pues uno tiene que verificar que haya estos 3 elementos. Si no hay estos 3 elementos, pues no estás en un contrato laboral. Que haya prestación personal, que haya una remuneración y además que este vínculo sea subordinado. Prestación personal implica, pues, que por determinadas características, por determinadas habilidades blandas o duras. Duras tiene que ver con la parte técnica, pues el candidato esté muy alineado al perfil que requiere la empresa. Y solamente esta persona podría realizar el trabajo, salvo, ¿no es cierto? Cuando pueda hacer, lo puede hacer otra persona, pero es más que todo cuando es un tema operativo, ¿no? En el caso de la remuneración, pues es que justamente por el trabajo que realiza hay una contraprestación. Acuérdense que no puede haber un trabajo sin una remuneración, ¿no? Y la subordinación es la parte más importante de un contrato laboral. Es lo que diferencia de un contrato civil a de un contrato de locación de servicios, sería el término, a un contrato laboral. Entonces, la subordinación, chicos, es el poder de dirección, el poder de fiscalización y de sanción. El poder de dirección es la forma en la cual el empleador decide cómo se realizan las tareas, le indica, lo guía, le pone ejemplos, le da un protocolo, un manual, de acuerdo a lo que crea la organización, ¿no? El poder de fiscalización, pues es una vez que uno le ha dado un protocolo, un manual, y que realice de determinada forma el trabajo, pues se puede fiscalizar, se puede revisar, se puede observar. Pero si no cumple también el trabajador, la trabajadora puede sancionar. Estos 3 subelementos de la subordinación no hay en un contrato de locación de servicios. Un contrato de locación de servicios jamás se le podría sancionar, y menos guiar en cómo se realiza el trabajo. Un contrato de locación de servicios, si bien es cierto, un contrato de locación de servicios, pues sí tiene el tema de la prestación personal, eso sí lo tiene. ¿Por qué? Porque se le ha contratado a una persona, ¿no? Justamente porque tiene estas habilidades. En el caso de la remuneración, en el contrato, en la locación de servicios sería una retribución, pero jamás tendría subordinación. Lo que tiene son actos de coordinación. A ver, vuelvo a hacer un paréntesis. Nicanor me comenta que no se está escuchando. A ver, coméntenme, chicos, rapidito, para ver si es un problema mío o es de Nicanor. Ok, Nicanor, me están comentando que sí se escucha. Trata de hacer un refresh o en todo caso ingresa, perdón, sale un momento de la sala y vuelve a ingresar porque a veces hay estos problemas. Cierro paréntesis. Entonces, chicos, un contrato de locación de servicios, ¿no es cierto? A ver, acá hay una preguntita. A ver, denme un segundito. A ver, lo que dice Lourdes, ¿no? En una institución pública, hago un paréntesis, ¿sí? En una institución pública, en el caso de un personal que sí cumple los 3 requisitos de un contrato laboral, ¿ok? Pero no se puede obtener estabilidad ni invalidar la contratación por locación de servicios por el presidente Huatuco. Ah, sí, claro. Pero en este caso, Lourdes, en este caso, acuérdense que el CAS, por ejemplo, el CAS es un tema bien interesante porque es totalmente inconstitucional, ¿no? Inconstitucional. Entonces, por mucho que, a ver, la cosa es bien simple. Si ustedes tienen los 3 elementos
los tres elementos esenciales de un contrato, los tres elementos esenciales, o en todo caso, dame un segundito, en este caso, a ver, hago un paréntesis. Chicos, se escucha entrecortado, a ver, si no voy a comenzar a seguir, chicos, porque no sé si es que está entrecortado. A ver, coméntenme, chicos. ¿Se escucha bien? Ok, genial. ¿Se escucha bien, Beatriz? Refresh inmediatamente. A ver, chicos, lo importante es que ustedes tengan un tema muy claro, porque hay sentencias que no necesariamente son un precedente vinculante, no necesariamente son un precedente vinculante. Hay sentencias y cada juzgado tiene un montón de sentencias. Aquí el tema es súper importante. Acuérdense que cuando un contrato tenga el poder de dirección, fiscalización y sanción, simplemente es un contrato laboral. Simplemente es un contrato laboral. Entonces, no se puede desconocer conceptos con lo que una jurisprudencia indica. Por eso es tan importante entender, cuando ustedes conocen los conceptos, chicos, por mucho que haya una jurisprudencia que incluso va en contra, ustedes tienen que estar muy alineados al concepto. Los conceptos son dinámicos, sí, pero generalmente en el tema del contrato no ha cambiado. Es un tema que es atemporal, por decir. Entonces, estos tres elementos, chicos, sí tienen que estar muy alineados. Ahora, es cierto que en la actividad privada es donde más se cumple y que en la actividad pública se incumple, ¿no es cierto? Se incumple. Pero en el tema de los CAS, chicos, es un tema muy ilógico, ¿no es cierto? Porque el CAS ya van 2 veces que lo van derogando y por una cuestión de conveniencia del mismo Estado, que me parece a mí ilógico que un Estado donde por un lado dice que se cumpla a las empresas privadas, pero él mismo no los cumple, ¿no? Entonces acá es un tema más que todo, es un tema más que todo de tenerlo muy claro que lo que es derecho y lo que hacen las instituciones hay que tenerlo muy claro, ¿no? Si uno, por ejemplo, conoce estos conceptos, tranquilamente puede rebatir que no se le contrate, que no se le renueve o que se le despida, ¿no? Entonces, yo siempre, y entiendo lo que me comentas, que a veces en las instituciones no se puede, pero si uno tiene estos conceptos bastante claros, pues vas a tener un alto porcentaje de lo que tú vayas a demandar, bien sea servir, que sea en este caso, ¿no es cierto? Pues vaya a prosperar, ¿no? Vaya a prosperar, por eso es tan importante. Pero sí es cierto que nosotros somos un país totalmente inmaduro en temas de derecho laboral. Pero lo que yo siempre les digo, jurisprudencias van a ver. Lo importante es lo que se centren mucho en los conceptos. Cuando uno tiene los conceptos, no hay justificación y no hay jurisprudencia que les pueda rebatir, ¿no? El contrato laboral tiene 3 elementos esenciales. ¿Y dónde están esos elementos esenciales, chicos? Están en la ley. Y ténganlo presente, o sea, esta ley no es que esté derogada, no, está en la ley, ¿no? En la 728, la ley de productividad y competitividad laboral. Sí, dame un segundo, María. María nos comenta que esos son los actos de coordinación, pero lo hacía más que todo para lo que me comentaban de esta sentencia, ¿no? Entonces, cuando ustedes tienen que ver mucho, y como le hago como recomendación, ustedes tienen que hacer una investigación, en todo caso, de dónde vienen las sentencias. Hay algunas que sí son importantes y otras no, pero en temas de conceptos, como lo que estoy hablando, en tema del contrato, está en una ley. Entonces, en la ley, ¿en dónde está? En el artículo 4, ley de productividad. ¿Es más importante, chicos, una jurisprudencia o una ley? ¿En qué orden de la pirámide está jurisprudencia y ley? A ver, coméntenme, chicos. A menos que lo hayan derogado o a menos que lo hayan cambiado, ¿no es cierto? Y esto no ha sucedido. Entonces, los conceptos de un contrato son clarísimos. Son 3 elementos esenciales que está enfocado en la prestación personal, en la remuneración y la subordinación. Y a su vez la subordinación, pues está
dividida en la dirección, fiscalización y sanción. Aquí no hay mayor ciencia, aquí está netamente en el artículo 4, ¿sí? Para cerrar lo que su compañera estaba comentando. Entonces, importante, entonces, una vez que nosotros hemos identificado que el contrato tiene estos tres elementos que está en la ley, su justificación es la ley, lo de la sentencia que me estás comentando es otro tema, que de repente en otra, lo voy a tomar para explicarlo en otra sesión, ¿sí? Que me parece interesante, pero que no tiene mucho que ver con el concepto que estamos viendo ahora, ¿sí? Porque netamente estamos viendo conceptos. Y un ejemplo de cómo se da el principio de primacía de la realidad. Entonces, ¿por qué hago este ejemplo del contrato y la ocasión de servicios con el principio de primacía de la realidad? Porque muchas veces se contratan a personas con un contrato de locación de servicios, ¿no? Que es del ámbito civil, y que tiene elementos como prestación personal, igual que el contrato de trabajo, ¿no es cierto? La prestación personal tiene una retribución igual que una remuneración, pero lo que no tiene subordinación y más bien sí tiene actos de coordinación. ¿Qué son actos de coordinación? Como me indicaba, estos actos de coordinación no tienen que involucrar subordinación, pero que de alguna manera ayuda a que el servicio que va a realizar el locador pues sea lo más fructífero. Por ejemplo, si una persona va a realizar, por ejemplo, un tributarista va a realizar la declaración jurada, si yo le entrego una oficina y aparte le doy información acerca de los impuestos, ingresos, egresos, etcétera, el punto de equilibrio y etcétera de la organización, ¿estoy haciendo subordinación o actos de coordinación? Y además, solamente para que les quede claro, es información confidencial, o sea, no es que yo la puedo pues decirle ya, ok, como tú eres locador de servicio, toma mi información de mi organización y ándate a hacer en este caso, el impuesto, ¿no? Hace la valorización. No. Entonces, aquí son actos de coordinación. ¿Por qué? Porque estoy ayudándolo, ¿no? Dándole una oficina para que esté cerca a los documentos o a los datos que tiene, porque podría estar digitalizado o no. Entonces son actos de coordinación. No lo estoy guiando, no lo estoy diciendo, ¿sabes qué? Acá tienes que sumar, acá resta, porque él es especialista, ¿no es cierto? No lo estoy fiscalizando, a ver, muéstrame, ¿no es cierto? Muéstrame qué es lo que está haciendo, muéstrame tu avance, porque no lo puedes hacer y menos lo puedo sancionar. Pero algunos me dicen, pero entonces, ¿cómo hago para poder controlar? Pues eso debe estar en tu contrato civil, en el cual indicas, pues, cuántos son las entregas, y si no hay entregas, pues hay una penalización, ¿no? Una penalización, o si ya es el tema muy complejo, que no está dando resultados el contrato de locación de servicios, pues se rescinde el contrato. Entonces, pero no hay por ningún modo un tema de sanción. Entonces, eso es actos de coordinación. Ustedes se dan cuenta, no estoy interviniendo en ningún punto. Por eso que en un principio, el principio de primacía de la realidad tiene que ver que muchas personas que son contratadas con locación de servicios, muchas veces se les guía, muchas veces se les fiscaliza, menos se les sanciona, porque sancionar pues y es evidente que están haciendo subordinación. Pero lo importante que ustedes entiendan es que cuando uno tiene un contrato de locación de servicios, ni siquiera el 0.1% de subordinación existe, porque si no estaríamos ante los indicios de laboralidad. Los indicios de laboralidad pues indican que de los tres elementos de la subordinación, pues no necesariamente los tres se tienen que cumplir, aunque sea un 0.1% por ejemplo, del poder de dirección, si se está dando en un contrato de locación de servicios, entonces se ha materializado este indicio de laboralidad y por lo tanto tiene un contrato de índole laboral y no uno de civil, porque civil es totalmente autónomo. No realizo ningún tipo de actos de subordinación, si no estoy desnaturalizando y obviamente se está generando estos indicios de laboralidad. Para aquellos que quieran profundizar este término de indicios de laboralidad que tiene que ver con el tema de la subordinación, pues está en el expediente que lo estoy recalcando. Ok, chicos, entonces, si en un vínculo laboral, pues, ¿no? Perdón, en un vínculo civil de contrato de locación de servicios, pues, se le fiscaliza, o se le guía, se le fiscaliza y además se le sanciona,
pues obviamente, por mucho que tenga un contrato de locación de servicios, pues hay indicios de laboralidad y por lo tanto hay un contrato laboral. ¿Cuál es el tiempo máximo para contratar a un locador? No hay un tiempo, María, un tiempo máximo. Siempre y cuando la organización no realice subordinación, no tendría por qué haber este problema. Pero les pongo un ejemplo, ¿no? Si tengo siempre, y eso tiene que ver mucho con el criterio, ¿no? Con el criterio de principio de buena fe laboral. Fíjense ustedes, si yo siempre contrato, acuérdense que, a ver, para que lo tengan más, para ordenarme un poco, a ver, sobre todo para la pregunta que me acaban de hacer, ¿no? ¿Hasta cuánto tiempo tiene? Acuérdense que un contrato de locación de servicios, cuando se da, es porque es temporal, en sí es temporal, pero también no debe haber subordinación. Ok, podría ser la temporalidad en sí, no es que haya algo en específico, pero yo les pregunto, en el tema de la temporalidad, si yo tengo a 5 o 6 años a una persona con locación de servicios, ¿ustedes creen que ese puesto realmente es permanente, lo necesita la organización o es para un proyecto en específico? ¿Qué piensan ustedes? Lo tengo 7 años con un contrato de locación de servicios y siempre está inmerso en la organización. ¿Es realmente temporal? O sea, porque te dicen que un contrato de locación de servicios debería ser temporal, no involucrado en la organización. Pero ya teniendo los 7 años o 5 años, pues chicos, ya es un tema permanente, o sea, la organización lo necesita. Entonces, tiene que ver mucho con un tema de criterio, ¿no? Si me hablan de 1 año, 2 años, de repente, y para un proyecto en específico, que se ha contratado para un periodo en específico, bueno, en este caso, sí sería un contrato de locación de servicios. Pero si está para la organización y constantemente lo están renovando y renovando y renovando, pues quiere decir, chicos, que el contrato que merece esa persona no es un contrato de locación de servicios, sino es un contrato laboral. ¿Por qué? Porque lo necesita permanentemente la organización. Entonces, tengan presente este punto, este criterio, porque es súper importante, ¿no? Si no es temporal y no es permanente, por ejemplo, si, lo que me dice Perla, ¿no? Si no es temporal y es permanente, pues en este caso, si es de la actividad o del sector público, servir, o del sector privado a SUNAFIL, ¿no? Porque si ustedes se dan cuenta que están constantemente y años de repente en el sector, a menos que estén por un proyecto en específico, ¿no? Si el contrato indica, es para el proyecto de realizar X situación, ¿no es cierto? Pero enfocado en un proyecto, y obviamente termina el proyecto y termina el contrato de locación de servicios, no habría ningún problema. Pero si no está por proyecto, si no está para la misma organización y la organización lo deriva a diferentes proyectos, o en todo caso no tiene proyectos, pero siempre está en la organización, es permanente, pues lo más idóneo sería hacer una denuncia ante SUNAFIL, si es el sector privado, o a servicios del sector público, ¿no? Entonces, eso es súper, súper importante, ¿no? Porque acuérdense que no hay un tiempo, pero sí no hay un tiempo en específico, algunos dicen 3 años, 4 años, pero realmente la doctrina lo ha dirigido más que todo a qué tan involucrado están en la organización, ¿no? Qué tan involucrado está, cuánto tiempo permanece en la organización, y sobre todo que no haya subordinación. Si no hay subordinación, chicos, podría ser incluso indeterminado, ¿no? Claro, pero si tú vas a hacer ya subordinación, pues lo más probable es que sea un contrato un contrato laboral, ¿no? Totalmente, desnaturalización del contrato. Acuérdense que la desnaturalización del contrato son múltiples maneras, ¿no? Uno, porque toca la subordinación, o porque de los contratos, de los diferentes tipos de contrato, pues no hay una justificación. Acuérdense que un contrato de trabajo puede ser indeterminado o puede ser un contrato modal. Hay 9 tipos de contrato modal y cada uno tiene una justificación diferente. Entonces también se podría desnaturalizar de esa manera. Entonces, bajo este punto, el principio de la primacía de la realidad tiene que ver con este punto, ¿no? Si es un contrato de locación de servicio, lo que yo les recomendaría es, a ver, ¿este contrato de locación de servicio es temporal? Sí, no. Si no lo es, ok, ha habido subordinación. Si hay un porcentaje
¿no? O algún indicio de subordinación, pues ya estamos en este caso, en un vínculo laboral, ¿no? Y si está muy involucrado en la organización y está mucho tiempo, pues ya debería ser considerado como permanente y por lo tanto estar con un contrato laboral y en todo caso se retrotrae todos los beneficios cuando inició el vínculo, en este caso civil, ¿no? Que en sí es un contrato laboral. ¿Ok? Genial, chicos. Otro tipo de principio súper interesante. Y aquí lo he puesto mucho énfasis porque la mayoría piensa que solamente existe un solo régimen, ¿no? Un solo régimen y que es el régimen general, ¿no? Y que todos tienen los mismos beneficios. Y no es así. Acuérdense que dentro del sector público, del sector privado, hay varios regímenes minero, portuario, de hidrocarburos, médico, de construcción, etcétera. ¿Y todos tienen, chicos, los mismos beneficios? No, no todos tienen los mismos beneficios, no todos tienen la misma jornada legal, obligatoria, no todos tienen la misma remuneración. Entonces, cuando ustedes analicen un caso, ustedes tienen que preguntarse primero cuál es el rubro de la organización, ¿no? El rubro de la organización, porque eso voy a saber cuáles son los beneficios. Acuérdense que si estoy en el régimen de la construcción, por ejemplo, como dice Liliana, el régimen de la construcción, gran parte, porque hay un sindicato, un gremial, ¿no es cierto? Pues ya está tarifado, y hay otros que no, ¿no? Sobre todo las empresas constructoras, las más nuevas, no están dentro del sindicato, por lo tanto no le atañe lo que haga a nivel gremial, ¿no? Entonces, primero, identificar el rubro de la empresa, pero después hacer un análisis transversal, ¿no es cierto? Si es una microempresa, si es una pequeña empresa o es una mediana, porque una mediana y una del régimen general, ¿no? Del régimen general. Y eso es súper importante porque dependiendo del rubro y dependiendo de si es una micro, pequeña, mediana y el régimen, voy a entender cuáles son los beneficios que se tienen. Entonces, cuando uno está ante una microempresa, pues cuando tiene ingresos anuales por 150 UIT. Una pequeña es cuando uno tiene ingresos hasta 1.300 UIT. Una mediana es cuando uno tiene hasta 2.700 UIT. Y si sobrepaso, pues estoy en el régimen general. Entonces, si soy una microempresa de minera, pues voy a entender que los trabajadores no van a tener CTS. Entenderé que los trabajadores no van a estar en el salud, sino van a estar en el SIS. No van a tener utilidades, por ejemplo. ¿Por qué? Porque hice el cruce. Rubro más los ingresos que tiene. Por eso es tan importante entender que hay diferentes regímenes, pero si hacemos el cruce, insisto, del rubro más los ingresos que tiene, vamos a entender y vamos a poder, sobre todo si estamos en el área legal o en el área de recursos humanos, pues vamos a entender cuáles son los beneficios que le corresponden, porque de repente la mayoría está dando beneficios que no se justifican dado el régimen en el que se encuentra. Entonces, en ese sentido, cuando hablamos del principio de irrenunciabilidad de derechos, estamos indicando que dependiendo del rubro y del nivel de ingresos, mediana, pequeña, micro o régimen general, pues van a haber derechos que son inamovibles, que no se puede de ninguna forma hacer ningún tipo de pacto, así lo quiera y así consienta el trabajador. No lo puede hacer. Entonces, por ejemplo, si estamos ante el régimen, no lo sé, pues, el régimen y aquí sería un régimen minero, pero tiene un contrato part-time, ¿sí? Para que sea mucho más interesante, ¿sí? Un régimen minero de la microempresa, pero a la vez tiene un contrato part-time. Un contrato part-time, acuérdense cuánto es, chicos, cuánto es un contrato part-time o tiempo parcial. No midan 4 horas porque no va. ¿Cuánto sería, chicos, un contrato part-time? ¿Alguien sabe? Menos de 3, 4, son 3, yo siempre digo, 3 horas 59 y cerrando la puerta.
¿no es cierto? Porque un contrato part-time, exacto, cerrando la puerta, porque imagínense ustedes, si yo estoy un trabajo y tengo que asearme, por ejemplo, ¿no? Para salir en este caso del centro de labores, y me demoro después, no sé, trabajo 3 horas 40 y me demoro 20 minutos entre la ducha, etcétera, y trasladarme, eh, y no sé, 20 minutos más 10 minutos más en el traslado, 30 minutos, ¿no es cierto? Sobrepaso las 4 horas. Entonces, ustedes tienen que entender que son 3,59 cerrando la puerta de la empresa, si no, en todo caso sería considerado pues uno del régimen general. Entonces, cuando uno tiene un contrato part-time, puede hacer más de 3 sin superar, claro, acuérdense que sería dependiendo del régimen María, porque acuérdense que no todos tienen las 48 horas, ¿no es cierto? Entonces, hay 36 horas, por ejemplo, como es el régimen médico, ¿no? Entonces, puede ser, como son regímenes atípicos, puede ser que sea 24 horas, o en este caso 23,59 en la semana, ¿es cierto? También podría ser visto, pero eso tendría que estar muy especificado en el contrato para que se entienda que su horario va a ser de esa manera. O sea, podría ser 8 horas, ¿no es cierto? Pero va a trabajar 3 días seguidos, y en el último, pues, que no sobrepase las 24. Y estás haciendo part-time igual, ¿no? Pero tiene que estar muy, muy detallado en el contrato. Entonces, imagínense cuando uno está en un contrato part-time, está en un eterno periodo de prueba, porque tranquilamente te pueden desvincular, ¿no es cierto? Pero sin embargo, si uno está gestando o está en la etapa de lactancia, hay una protección para las mujeres, ¿no? Entonces, en este caso, si estoy en un régimen minero, entiendo que soy un régimen minero, y además es una microempresa, y estoy en un contrato, pues entenderé que no podría hacer ningún tipo de pacto, y no me podrían decir, tú estás en un contrato part-time, y acuérdate que un contrato part-time no tiene esta protección contra el despido arbitral. Entonces ya hay un precedente vinculante del 2018, ¿no es cierto? Pero también se cambió el tema del contrato part-time, en el cual se protege a la mujer gestante, ¿no? Entonces, esto está en la ley 20370, en la cual se protege a la mujer gestante y a la mujer lactante, ¿no? Entonces, ¿se puede hacer algún tipo de pacto? No. Por eso que se aplica el principio de irrenunciabilidad de derechos. Por mucho que yo pacte con el empleador no lo sé, que me van a desvincular porque estoy gestando, pues eso sería ilógico. ¿Por qué? Porque hay una ley que me protege, por ejemplo, ¿no? Entonces, súper importante este tema, ¿no? A ver, María nos comenta, ¿se puede hacer más de 3 sin superar el límite semanal? ¿3 qué? A ver, coméntame 3 qué. Si se elabora 190 horas mensuales, ¿es suficiente especificar en el contrato la mitad? Se tiene que especificar claramente, ¿no? Tiene que especificar la fecha, o si va a ser de diferentes horarios o de diferentes jornadas, se tiene que especificar en el contrato o en algún documento, ¿no? Acuérdense que parte de otro principio importante es el principio de legalidad. En el derecho laboral, chicos, no hay nada que el trabajador debe de interpretar, o que debe de ya considerar, o que debe de ser obvio. No hay obviedad en el derecho laboral. El empleador, en base al principio de la buena fe laboral, debe de explicar, ¿no?, cómo van a ser las condiciones de trabajo. No solamente debe explicar, debe de capacitar, entrenar y evaluar para ver si es que el trabajador o trabajadora lo entendió. Entonces, súper importante que cuando uno tenga, pues en este caso si es part-time, y uno ve y hace la suma de las horas que va a tener mensual, tiene que estar especificado claramente cómo va a ser la jornada. Si no lo está, chicos, podría haber un tema de estar renunciando a los derechos, y por lo tanto, en un contrato si es part-time, bueno, no habría un tema de que hay una desnaturalización, pero sí hay una multa
y pago de beneficios justamente por no haber indicado y explicado cuáles son, en este caso, los beneficios que tiene al tener este tipo de contratos y protección, sobre todo al tener este tipo de contratos, ¿no? Entonces, este principio de irrenunciabilidad de derechos, ustedes se dan cuenta, es muy variado, va a depender en qué régimen se encuentre, ¿no? Si es en el régimen de las trabajadoras del hogar, por ejemplo, el régimen de las trabajadoras del hogar, por ejemplo, ustedes saben que existe la CTS, entonces antes, hace como 2 o 3 años que cambió, no tenían derecho a la CTS. Entonces no se le podría cambiar, en este caso, o hacer algún tipo de convenio con las trabajadoras del hogar y decir, no vas a tener la CTS, cuando es un tema obligatorio y por ley, por ejemplo, ¿no? No se puede hacerlo, ¿por qué? Porque no se puede renunciar a sus derechos. Entonces, ustedes se dan cuenta, este principio, insisto, va cambiando, ¿no? Y analizando dependiendo del régimen donde se encuentren, pero sobre todo en qué nivel de ingresos tiene la organización. Si ustedes no saben cuáles son los ingresos que tiene la organización, si está en qué parte de MIPE, si es micro, etcétera, pues ingresen al Ministerio de Trabajo, ustedes van a poder identificar si su organización es una micro, pequeña, y ustedes van a saber si hay, por ejemplo, algunos beneficios que les corresponde, ¿no? Por ejemplo, el otro día me estaban comentando que una empresa había superado las 150 UIT, entonces, por lo tanto, cuando uno supera las 150 UIT ya no sería micro, pero la ley hay un tiempo de 3 años que hace una adecuación o para que se adecue la organización a ser una pequeña empresa. ¿Por qué? Porque hay gastos que van a aumentar, ¿no es cierto? Sin embargo, cuando pasaron estos 3 años, estaban en el cuarto, en el quinto año, lo despidieron como si fuera de una microempresa. Bueno, eso es totalmente inadecuado, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque lo que hizo la empresa es que no sea o sea, todos los años aumentaba las 150 UIT, ¿no es cierto? O sea, ya estaba facturando bastante y por lo tanto le correspondía un régimen de la pequeña, pero sobre todo acuérdense que Sunafil también ahí tiene un issue en el cual pues no tiene los suficientes recursos de personas y de logística para poder identificar cuando una empresa tiene, aunque haya cruce de información con SUNAT, a veces pues se le escapa, ¿no? Y esta empresa ya debería de estar y registrada como pequeña, pero sin embargo, ¿no? Después de 5 años o 4 o 5 años, pues despidió a esta persona con los beneficios de una microempresa. Eso no se puede hacer, por ejemplo, ¿no? ¿Pero por qué? Porque si y esta persona me lo comenta ya después de bastante tiempo, ¿no? Si hubiera sabido que este principio de renunciabilidad de derechos pues es analizado dependiendo de cada régimen, pues hubiera podido hacer una defensa mucho más sólida ante Sunafil o ante el Poder Judicial, pues, ¿no? Entonces es súper importante, no se puede en este caso hacer ningún tipo de acuerdo porque hay límites en cada régimen, por eso que uno tiene que saber muy claro, ¿no? En este caso, un ejemplo. A ver, hago un paréntesis. Daisy nos dice, si un trabajador quiere renunciar, ¿cuánto tiempo tiene para presentar la carta de renuncia? Bueno, por ley indican que son 30 días de anticipación. Muchas veces lo que hace la mayoría de personas es que hace un abandono de trabajo. Eso es por parte de los trabajadores. ¿Habría algún problema? No, no habría ningún problema. Pero me pongo ahora por lado de la empresa. La empresa podría en el contrato indicar que de haber algún tipo de renuncia, sí podría ponerle penalidades, ¿no? Entonces, eso es súper importante porque acuérdense que este principio o esta facultad que tiene el empleador, pues también está en que se proteja, ¿no? O sea, se proteja su producción. Entonces, si es que no hay un contrato o una cláusula dentro del contrato donde indique que hay alguna penalidad por renunciar sin atender estos 30 días, pues no habría ningún problema, ¿no? Porque la empresa en todo caso no está preparada ante esta contingencia o no se ha enterado que tiene esta facultad de poder poner una cláusula en el caso si una persona quisiera hacer abandono de trabajo, ¿no? O sea, se tiene que pagar una penalidad. Pero en este caso, pues uno puede presentar la carta legalmente 30 días y después del tercer día no hay ningún tipo de respuesta, es porque están dando por consentida
el tiempo que tú has indicado, ¿no? Si en el tercer día te dicen que no, que tienes que quedarte estos 30 días, pero no hay esta cláusula que te estoy comentando, que la mayoría de empresas no lo tienen. Yo me sorprendo cuando les hago un análisis de sus contratos y realmente no tienen ningún tipo de protección ante la renuncia, ¿no? Yo a todas las empresas les recomendaría que lo hagan, porque está bien que los trabajadores tengan esta opción de poder irse, pero ¿cómo queda el empleador, ¿no? El tema de la producción. Entonces también hay que tenerlo en claro. Se puede, sí, María nos comenta si es que se puede pedir la exoneración del plazo de ley. Se puede pedir, ¿no? Yo creo que la mejor forma de presentar una carta de renuncia no es presentando la carta, sino primero conversando, dialogando con el empleador y después ya dejarlo sentado en un documento, ¿no? A veces la carta es muy fría, podría ser muy amenazante y podría haber algún tipo de problemas. Y si la empresa está muy asesorada, está muy alineada, pues podría tener la cláusula, por eso que antes de renunciar revisen si tienen la cláusula de penalidad. Muy pocas empresas lo tienen, pero aquí estoy hablando por los dos frentes, ¿no? Si no tiene esta cláusula, renuncien sin ningún tipo de problema, abandone el trabajo, bueno, hay todo un tema de despido, etcétera, no hay ningún problema con sus beneficios sociales, no pasa nada. Pero me voy por el lado de la empresa, pues cuídense, no cuídense y pongan en esa cláusula de que si la persona va a pedir una renuncia, pues que se le exija que cumpla con los 30 días, si no, pues va a haber una penalidad y que obviamente no es que esté normado, pero sí está dentro de sus facultades, ¿sí? No, Liliana, no es que esté en una cláusula, ¿no? Bueno, en todo caso, la cláusula, la misma organización la podría poner en el contrato, ¿no? Y esa es parte de la facultad que tiene el empleador. La penalidad yo creo que podría estar determinado a lo que gana la persona, ¿no? A lo que gana la persona. O sea, si es que la persona, y podría uno hacer el cálculo, ¿no? En la misma cláusula indicar pues que la persona gana, no sé, pues la remuneración mínima vital, ¿no es cierto? Y cada día pues se va a debitar tanto monto, ¿no? O dependiendo, de repente un puesto muy, digamos, con muy pocos especialistas, por ejemplo, que para conseguir a otra persona, y obviamente va a haber un riesgo a la productividad, pues la penalidad podría ser bastante alta, ¿no? Entonces va a depender mucho si es que hay el puesto, digamos, es muy fácil de conseguirlo, o de repente es muy especializado, donde sí podría haber insisto, una indemnización, una penalidad mucho más alta, ¿no? Pero acuérdense que eso lo puede hacer la organización. Muchas empresas no lo hacen, ¿no? A ver, paréntesis, me comentan que no hay audio. Chicos, ¿hay audio o no hay audio? Coméntenme, rapidito, para hacerlo. Sí se escucha. Teresa, refresh. Un refresh. Entonces, chicos, es súper importante este tema de la renuncia. Antes de renunciar, fíjense, porque la mayoría firma, ¿de cierto? Firma un contrato, pero a veces pues no lee todas las cláusulas, y puede ser que la empresa esté muy bien asesorada y indiquen pues ahí que hay una penalidad por la renuncia. Entonces, antes de hacer la renuncia, lean el contrato, y si no hay ningún tipo, pues hagan y presenten su renuncia. Siempre yo les digo que antes de hacer la renuncia, primero hagan esta conversación y después de haber llegado a un acuerdo, porque siempre hay que salir bien de una organización, chicos, siempre, pues hagan ya la carta con los términos que se han conversado, ¿no? Pero ejemplo de penalidades es que va a depender mucho, Janet. Imagínate por ejemplo, lo que más falta en el Perú son programadores. Por ejemplo, no hay programadores. Entonces, tú le pondrías una penalidad baja o alta a una empresa que netamente se dedica, por ejemplo, a hacer software o a hacer algún tipo de plataformas. Una penalidad alta o baja. Y en este caso, no hay programa. En el Perú, por ejemplo, tenemos una brecha impresionante de programadores. Entonces, si esa empresa se dedica a esto y este es el programador estrella, yo creo que las penalidades se deberían de personalizar, ¿no? Entonces, es un programador en el cual
va a tener bastante daño a la empresa porque no se va a conseguir así nomás. De repente él es el que ha realizado muchos protocolos y de repente la organización pues no ha tenido la, la precaución de que lo plasme en un protocolo, por ejemplo, lo que él ha inventado, una metodología, un proceso, etcétera, pues va a ser mucho más difícil. Entonces la penalidad puede ser mucho más amplia. No hay una doctrina o una norma ni una jurisprudencia, pero yo creo que más o menos debería ir acorde al daño que va a ocasionar y muy ligado también al monto de la remuneración, ¿no? Por ejemplo, si uno quiere ser, digamos, muy parametrado, podría ser pues que cada día que él se vaya, podría ser pues cada monto que gana en el día, por ejemplo, ¿no? Podría ser, pero no es que haya algo escrito en piedra, no, no, pero sí debería haber un tema de penalidades, de todas maneras, cosa que las organizaciones no lo utilizan, ¿no? Ahí hay una deficiencia por parte de las organizaciones, insisto, está en toda la facultad de solicitar o incluir en las cláusulas del contrato esta penalidad por irse, ¿no? Sin avisar y sin los 30 días, porque la mayoría ya lo vio tan normal ir y no esperar estos 30 días, hacen el abandono de trabajo porque ya están, pero ¿cómo queda la empresa? Entonces, la empresa también tendría que cuidarse en ese sentido, ¿no? Ok, entonces, importante, chicos, en el principio en este caso, de la irrenunciabilidad de derechos, es que no puede haber pactos sobre obligaciones ya establecidas en las leyes o en diferentes regímenes, ¿no? Por ejemplo, si un empleador conviene con un trabajador en reducir, fíjense ustedes, la remuneración de 4.500 soles a 850 soles, y vamos a comentar que trabaja 8 horas y está en el régimen general, ¿les parecería adecuado este acuerdo? Porque acuerdo puede haber, sí, claro, pero acuérdense que va a haber un tope. Del tope, en este caso del régimen general, ¿cuánto es la remuneración mínima vital? Porque acuérdense que acá les estoy dando datos bien interesantes, ¿no? Ustedes tienen que hacer el análisis en base a los datos. En este caso, régimen general. ¿Cuánto es la remuneración del régimen general? A partir del 1 de mayo hubo un cambio, un aumento, pues es 1.025, ¿no es cierto? Entonces, ¿se puede reducir hasta 850? No, porque hay un límite, un muro de contención, o sea, mis derechos no los voy, por mucho que yo quisiera negociar, no se puede negociar. En este caso sería 1.025, en este caso este acuerdo pues sería inadecuado. A lo mucho que podría reducir sería a 1.025. ¿Se podría reducir? Sí, chicos, a 1.025. ¿Por qué? Porque el resto, ¿no es cierto? Obviamente tiene que justificar, ¿no? Tiene que justificar porque de repente no ha habido ingresos, o de repente puede decirle, ¿sabes qué? En estos meses te voy a pagar los 1.025 y lo que falta, pues te los pago en los 3 meses siguientes, etcétera, ¿no? O de repente, pues cambian un tema de, ok, me vas a reducir, pero me vas a dar días de descanso. No lo sé, que no van a estar enfocados como vacaciones, ¿no? Sino de repente como un permiso especial, podría ser. Pero no podría ir sobre los derechos, en este caso, que contempla cada régimen. Por eso es tan importante cuando uno siempre pregunta, ¿no? Pero está bien que me hayan reducido o está bien que no me paguen, pues primero hay que preguntarse en qué régimen se encuentra y si es uno de la micro o del régimen de la pyme, ¿no? O del régimen general, para poder hacer el cruce de información y saber qué tipos de beneficios le corresponde a cada trabajador o a cada trabajadora, ¿no? Daisy nos comenta, a ver, las liquidaciones por renuncia, acuérdense que la liquidación puede ser por cualquier tema, ¿no? No necesariamente se pone la renuncia, ¿no? Pero bueno, la liquidación de beneficios sociales siempre es por la última, ¿no? Imagínense ustedes que la persona renuncia un 28 y un 27 le aumentaron el sueldo. Es sobre la última remuneración, ¿no? Se toma la última remuneración.
Por ejemplo, Magali nos dice, no, un trabajador renunció pidiendo exoneración de plazo de ley. Ok, para preguntar, una cosa es la solicitud, ¿le aceptaron la exoneración? Porque si es que al tercer día no hubo respuesta, es como que lo dieron como aceptado. Si al tercer día más bien hubo la respuesta, es que diciéndole sí o no, pues si es no, no tendría por qué tomarle, ¿no? Ya son más de 2 meses que no le depositan su liquidación. Aquí es el problema, es de otro índole, ¿no? Puede ser que haya considerado como penalidad que debería ser, no, porque la penalidad, ¿dónde debería estar, chicos? Puede ser el principio de legalidad. Si hay una penalidad, en este caso por haber pedido el tema de la renuncia, ¿no es cierto? Y exonerado el plazo de ley, etcétera, ¿dónde debería estar la penalidad, chicos? ¿Dónde debería estar? Acuérdense del principio de legalidad. Aquí no hay nada que yo voy a suponer. Debería estar en el contrato, así es Nora. En el contrato debería estar que la organización, por un tema de productividad y que no haya una descontinuidad o un riesgo en la continuidad del negocio, pues si una persona presenta una carta de renuncia, ¿no es cierto? Pues se tiene que se tiene que presentar con 30 días de anticipación y además se tiene que trabajar esos 30 días. De no trabajarse esos 30 días, pues va a haber penalidades y la empresa podría sacar un cálculo, ¿no? Que de repente un índice de este cálculo, pues puede ser el tema, como les estaba comentando, si es un especialista de alta demanda, si en todo caso que no lo es, que es bastante fácil contratar a otro, entonces la penalidad va a ser menor. Entonces va a estar muy enfocado, yo creo, esa penalidad al puesto, qué tan difícil es de contratar a otra persona, ¿no? Entonces, acuérdense que aquí no debe de haber nada que no esté documentado y que no esté señalizado y sobre todo que no esté explicado, ¿no? Principio de legalidad del derecho laboral, chicos, parte es el principio de legalidad, parte del principio de la buena fe laboral. Si en el contrato no se estipula la penalidad, de todas maneras es aplicada, no, acuérdense que si no está en el contrato esta penalidad por no, o sea, la penalidad no está por pedir la renuncia, no, porque eso es un derecho. La penalidad está en que debe de cumplir con los 30 días. Tú puedes renunciar, por supuesto, pero debes de cumplir los 30 días. Si te vas antes de los 30 días, está la penalidad. Acuérdense, hay 2 temas importantes. La renuncia es un derecho, chicos, así como si es que incumplen, pues te pueden despedir. Entonces, la renuncia es un derecho. Entonces, todo el mundo puede pedir puede pedir o solicitar la renuncia. De eso no me estoy centrando, sino en que debe de cumplir estos 30 días, obviamente, si es que el empleador quiere que cumplas estos 30 días. Puede ser que te responda y diga, sí, ok, vas a trabajar los 10 días, pero si ni siquiera los 10 días vas a trabajar y después de recibir la notificación de la respuesta al día siguiente haces abandono de trabajo de esos 10 días, pues también debería considerarse eso como una penalidad. ¿Por qué? Porque han acordado los 10 días y al final no se ha cumplido. Entonces la penalidad es de que te quedes los 30 días si es que no quiere, o en todo caso han acordado un tiempo menor, pero también que lo cumplas, ¿no? Entonces por ahí va el tema. Entonces cuando hay esta penalidad, y a esto me refiero, debería de estar en el contrato o en un documento, y debería de especificarse claramente. Aquí no hay, insisto, suposiciones ni interpretaciones. El derecho laboral es muy claro, ¿no? A ver, y ya con la última pregunta, a ver, chicos, me voy a ver, ¿quién me comenta aquí? En caso de vigilante, ¿se puede aplicar penalidades porque rompen un equipo móvil que se le asignó mediante declaración jurada? Las penalidades, acuérdense, chicos, que la remuneración es un derecho fundamental. Entonces, se puede castigar a una persona cuando está todavía en vínculo laboral, cuando se le entrega una herramienta de trabajo. No, eso es ilógico. Lo que se puede hacer es que se firme una declaración jurada para que al finalizar en la liquidación de beneficios sociales recién se retenga el monto, y obviamente con la merma se hace pues un cálculo del monto que sea, porque acuérdense que ni bien
sale cualquier producto de la tienda, pues ya hay una merma de un 30%, ¿no? Entonces, y obviamente cada año pues va a haber una merma normal y una desvalorización del producto. Entonces se hace sobre el año y el tiempo que se ha perdido, ¿no? O ha habido algún tipo de hurto o pérdida, etcétera. Entonces, pero se hace sobre la liquidación y no se hace como cómodas cuotas de pago. Eso no lo hagan. ¿Por qué? Porque la remuneración, ya les había comentado, es un derecho fundamental y solamente hay dos acciones por las cuales se puede tomar parte de la remuneración, por un tema de interés superior del niño, que tiene que ver con pensión de alimentos, y otra que es un poco compleja, porque es un poco polémica, que tiene que ver con el artículo 648 del Código Civil, ¿no? Entonces, solamente es en esos dos casos. Entonces, por ninguna forma dentro del vínculo laboral se puede tomar la remuneración. Ok, chicos. Bueno, chicos, me ha encantado estar con ustedes en esta breve charla. Espero va a haber próximas charlas o webinar, como quieran llamarlo. Espero poder encontrarnos con ustedes para poder resolver este tipo de casos, que ustedes me vayan preguntando, yo voy contestando. Me parece genial la dinámica. Así que nada, espero que les vaya súper bien, espero que se puedan matricular a el diplomado que estamos pronto a iniciar, y que les vaya muy bien.